¿Alguna vez has tenido la sensación de que te esfuerzas intensamente, pero sigues atrapado en el mismo lugar? Como si tuvieras en tus manos libros, teorías, frases de impacto, y, aún así, nada cambiara de verdad. Ese es el retrato silencioso de muchos buscadores del desarrollo personal. Se sumergen en autores como Napoleón Hill, Dale Carnegie y James Allen. Leen, subrayan, toman notas, pero, en el fondo, continúan aprisionados en ciclos de frustración. La promesa siempre es seductora: piensa en positivo, domina tu mente, mejora tus relaciones. Y, por un tiempo, parece que funciona. La persona siente entusiasmo, cree que la transformación ha llegado. Pero, semanas después, se descubre de vuelta en el mismo punto de partida. Esa es la herida invisible del esfuerzo vacío. Mucho empeño, pocos resultados. Piensa en alguien que se levanta temprano todos los días para repetir afirmaciones positivas frente al espejo. Recita frases poderosas, se convence de que es capaz. Sin embargo, a lo largo del día, vuelve a ejecutar las mismas tareas improductivas, sin claridad y sin foco. O imagina a alguien que lee diariamente sobre disciplina mental, pero nunca escribe una meta clara, nunca define un plan, nunca da el primer paso real. El conocimiento se acumula, pero la vida no avanza. Estos son los síntomas clásicos de quien sigue métodos de grandes maestros, pero no logra romper la barrera entre la teoría y la práctica. Es como vivir rodeado de herramientas brillantes sin construir jamás nada con ellas. Y cuanto más se repite ese ciclo, más doloroso se vuelve. La persona empieza a dudar de sí misma. Piensa: si estos métodos funcionaron para tantos, ¿por qué no funcionan para mí? El dolor no es solo la frustración de intentar y no lograr. Es la herida de creer que el problema está en su esencia, cuando, en realidad, está en la aplicación. Aquí es donde surge la contribución única de Wallace de Wattles. Mientras muchos autores exaltaban únicamente el poder del pensamiento, Wattles afirmaba: la prosperidad no nace del pensamiento suelto. Nace de la aplicación organizada de la mente y del cuerpo. Es decir, no basta con pensar. No basta con desear. No basta con creer. La mente necesita estar alineada con la acción. El pensamiento debe encontrar forma en el mundo físico. De lo contrario, todo esfuerzo permanece como humo en el viento, bello a la vista, pero imposible de sostener. Esa es la revelación que rompe el ciclo de la frustración. No es más esfuerzo lo que falta. Es esfuerzo dirigido, organizado y transformado en práctica. Imagina a una persona que lleva en el bolsillo una brújula perfecta. La aguja señala con precisión hacia el norte. Ella sostiene la brújula todos los días, admira su brillo, la muestra a sus amigos. Pero nunca da el primer paso para seguir la dirección que la brújula indica. El resultado es obvio. Permanece en el mismo lugar, aún teniendo en las manos un instrumento poderoso. Así es la vida de quien estudia incansablemente, pero no aplica. El conocimiento es real. El potencial es verdadero. Pero sin acción organizada, todo permanece estático. Es como tener una brújula brillante, pero nunca salir del mismo sitio. Había un joven que leía a Napoleón Hill todos los días. Creía que, al repetir las enseñanzas, su vida se transformaría. Cada día abría el libro, releía fragmentos, memorizaba frases. Pero nunca ponía en papel una meta concreta. Nunca diseñó un plan de acción. Nunca dio un paso real para materializar lo que leía. El tiempo pasó. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en años. Las décadas se acumularon y, cuando miró atrás, descubrió que seguía en el mismo punto donde había empezado. El esfuerzo intelectual fue inmenso. Pero la aplicación práctica fue nula. Y, por eso, nada cambió. Ahora, transformemos esta reflexión en algo vivo. Toma papel y bolígrafo. O, si prefieres, abre la aplicación de notas en tu celular. 1. Elige un deseo antiguo. Algo que llevas contigo desde hace meses, quizá años, pero nunca has sacado del terreno de la imaginación. 2. Escribe un único paso concreto. No el objetivo entero. No el plan completo. Solo un paso que puedas dar hoy mismo para acercarte a ese deseo. Puede ser una llamada telefónica. Puede ser una búsqueda. Puede ser enviar un correo electrónico. Puede ser reservar 30 minutos para iniciar algo. Lo que importa no es la grandiosidad del paso, sino romper el ciclo de la inercia. Reconocer el dolor del esfuerzo vacío es el primer acto de valentía en este camino.
Es admitir que pensar sin actuar es como sostener una brújula sin caminar. Pero existe una trampa aún más sutil: creer que basta con dominar una sola dimensión de la vida para prosperar. Ya vimos la herida silenciosa de seguir métodos consagrados, estudiar incansablemente y aún así permanecer en el mismo lugar. Es como llevar una brújula brillante, pero nunca usarla para caminar. Ahora, necesitamos mirar una de las razones más comunes de esa estancación: la fragmentación. Muchas personas se dedican solo a un aspecto de la vida, creyendo que eso será suficiente. Hay quienes colocan toda su energía en el dominio de la mente, confiando en que pensamientos claros resolverán todos los desafíos. Otros se dedican exclusivamente a las relaciones, creyendo que carisma y simpatía abrirán cualquier puerta. También están quienes se refugian únicamente en la disciplina y el control del pensamiento, imaginando que la rigidez y la constancia, por sí solas, garantizan prosperidad. Estos caminos, aislados, pueden traer pequeñas victorias. Pero, a largo plazo, generan un vacío inevitable. Wattles nos advierte: la vida no está hecha de piezas desconectadas, sino de un flujo continuo. La verdadera prosperidad solo nace cuando mente, acción y entorno se integran como un solo movimiento. Imagina a una persona que lee libros de mentalidad todos los días. Llena cuadernos con afirmaciones, escribe frases motivacionales en la pared y se convence de que está en el camino correcto. Pero, en la práctica, su vida no cambia. ¿Qué ocurre? Esa persona fortaleció únicamente la mente, pero dejó de lado la acción concreta y un entorno favorable. Otra persona decide que el secreto está en las relaciones. Se vuelve carismática, sabe conversar, sonreír, persuadir. Todos la aprecian, pero, cuando se trata de resultados reales, falta estructura. Su vida está llena de puertas abiertas, pero ninguna atravesada. Y aún hay quienes eligen el camino de la disciplina rígida. Se levantan temprano, cumplen rutinas, planifican cada minuto del día. Sin embargo, si no cultivan buenas relaciones ni organizan su entorno externo, esa disciplina se convierte en prisión. Es como correr dentro de una habitación cerrada: hay movimiento, pero no hay dirección. Ese es el dolor de la fragmentación: creer que basta con dominar una sola dimensión para conquistar el todo. Wattles vio lo que pocos tuvieron el valor de afirmar: ninguna dimensión aislada es suficiente. La mente necesita acción. La acción necesita un entorno. El entorno necesita ser nutrido por la mente. Todo se retroalimenta. Él nos muestra que la prosperidad no es la suma de partes separadas, sino la sinfonía de todos los elementos juntos. Un río no llega al mar si se divide en 1000 arroyos. Si la mente piensa en abundancia, pero el cuerpo actúa en escasez, hay contradicción. Si la disciplina es rígida, pero las relaciones son frágiles, hay contradicción. Si las relaciones florecen, pero no existe enfoque mental, hay contradicción. Y las contradicciones internas son la raíz de la frustración. El secreto es la unidad. Y esa unidad no nace de fórmulas listas, sino de conciencia. Piensa en un río que nace pequeño, pero que en el camino recibe afluentes, gana fuerza y sigue hacia el mar. Ese río cumple su destino porque mantiene su corriente unida. Ahora imagina si ese mismo río se fragmentara en 1000 pequeños arroyos. El agua se perdería en la tierra, se evaporaría, desaparecería. Así también es la vida fragmentada, llena de energía dispersa, pero incapaz de llegar a su destino. El error oculto de la fragmentación es desperdiciar la fuerza vital en piezas desconectadas, creyendo que una de ellas es suficiente para conducir al mar de la prosperidad. Había una persona que creía que la disciplina era la clave de todo. Se levantaba antes del sol, seguía al pie de la letra una lista de tareas diarias y se enorgullecía de nunca fallar en su rutina. Pero, a pesar de tanto esfuerzo, su vida financiera no avanzaba y sus relaciones estaban debilitadas. Esa persona no percibía que la disciplina, aislada, era como un barco remando en círculos: había movimiento, pero no progreso. Solo cuando integró los principios de otros campos, aprendiendo a construir relaciones genuinas y a alinear sus pensamientos con sus acciones, consiguió transformar su disciplina en verdadera prosperidad. Quizá te preguntes: si la integración es tan importante, ¿por qué tantas personas insisten en vivir fragmentadas? La respuesta es simple: la fragmentación parece más fácil. Es más sencillo creer que basta con cambiar la mentalidad, o simplemente seguir una rutina rígida, o solo mejorar la forma de hablar. Centrarse en una sola dimensión da una sensación de control. Es como sostener una pequeña piedra y creer que ya se posee la montaña entera.
Pero, en el fondo, esa elección es una huida. Una forma de evitar el desafío de integrar todo. La vida integrada exige enfrentar contradicciones, revisar hábitos, ajustar el entorno y alinear pensamiento con acción. Es más desafiante, pero también es el único camino real. Para salir de la fragmentación, puedes usar un ejercicio sencillo llamado mapa de integración. Toma una hoja de papel y divídela en 3 columnas: mente, acción o entorno. En la primera columna, escribe tus creencias y pensamientos más frecuentes. En la segunda, lista tus acciones diarias. En la tercera, describe el entorno en el que vives y trabajas. Ahora, observa esas 3 columnas y pregúntate, ¿hay coherencia entre ellas? Si tu mente cree en abundancia, pero tus acciones muestran miedo y tu entorno está desorganizado, hay fragmentación. El ejercicio consiste en encontrar un pequeño ajuste en cada columna que permita que todas caminen juntas. Respira profundo. Cierra los ojos y pregúntate, ¿qué áreas de mi vida estoy tratando como piezas sueltas? ¿Qué sucedería si integrara todas en un mismo flujo continuo? Escribe una respuesta corta en tu cuaderno. Ese simple acto ya comienza a disolver la fragmentación invisible que bloquea tu prosperidad. La fragmentación es traicionera porque engaña. Da la ilusión de progreso mientras roba tu energía vital. Sin embargo, cuando empiezas a integrar mente, acción y entorno, algo poderoso ocurre. Surge una claridad contraintuitiva, la revelación de que el éxito no depende solo de inspiración o disciplina, sino de un método replicable y científico. Vimos cómo la fragmentación diluye la fuerza vital e impide que el río de la prosperidad alcance el mar. Ahora necesitamos abrir espacio para una revelación que, a primera vista, parece contraintuitiva. El éxito no es solo fruto de la inspiración o de la disciplina individual, sino de una ciencia práctica, replicable y accesible a todos los que la aplican con consistencia. Esa afirmación de Wattles resulta incómoda para muchos porque rompe con la narrativa romántica de que basta con pensar en positivo, mantener disciplina rígida o esperar la inspiración para que todo se resuelva. Él nos recuerda que esos elementos, aunque útiles, no garantizan nada si no se transforman en método organizado y acción concreta. Imagina a una persona que dedica horas a la lectura de frases inspiradoras. Siente entusiasmo al repetir mentalmente que su vida mejora cada día. Por un instante, eso le da consuelo. Pero, en la práctica, sus finanzas siguen desordenadas, sus proyectos quedan a la mitad y el futuro continúa siendo incierto. Otro ejemplo, alguien que se enorgullece de su disciplina rígida. Se levanta temprano, sigue su lista de tareas y cumple rituales diarios con precisión. Sin embargo, si se le pregunta cuál es su meta a largo plazo, no sabe responder. Vive ocupada, pero no avanza. Estas personas creen que la inspiración y la disciplina son suficientes. Pero, solas, esas herramientas son como engranajes sueltos, pueden girar, pero no mueven ninguna máquina. Lo que Wattles revela es que la prosperidad es ciencia, no casualidad. Esto significa que existe un conjunto de principios universales, comprobables y replicables que, cuando se aplican, inevitablemente generan resultados. Esa es la revelación contraintuitiva. El éxito no es privilegio de unos pocos iluminados, ni fruto de la suerte, ni consecuencia de dones especiales. El éxito es el resultado natural de aplicar correctamente las leyes que rigen la vida, del mismo modo que la gravedad funciona para todos, independientemente de que alguien la reconozca o no. La oración sin trabajo es como una vela sin pabilo. La inspiración es la llama. La disciplina es la cera. Pero sin el pabilo, sin el método que conecta fuego y combustible, no hay luz. Una vela puede ser hermosa, perfumada, cuidadosamente moldeada. Pero si no tiene pabilo, jamás cumplirá su función de iluminar. Así también es la vida de quien se aferra únicamente a la disciplina o a la inspiración. Puede parecer estructurada o brillante, pero le falta el elemento esencial que transforma el potencial en realización. Ese elemento es la aplicación práctica organizada, lo que Wattles llamó la ciencia de la prosperidad. Había un orador que encantaba a las audiencias con palabras inspiradoras. Sus conferencias llenaban auditorios, y la gente salía emocionada, creyendo que podía cambiar su vida. Pero, cuando las luces se apagaban y él regresaba a casa, la realidad era otra: deudas acumuladas, proyectos inconclusos, desorganización financiera. Ese orador tenía talento e inspiración, pero no poseía método. Su vida era como una vela sin pabilo, brillante por fuera, inútil por dentro.
Solo cuando decidió estructurar sus conocimientos en un sistema práctico, con metas claras y acciones organizadas, consiguió transformar su carisma en prosperidad real. Si la prosperidad es ciencia, ¿por qué tantas personas resisten esta idea? Porque la visión romántica del éxito es más cómoda. Es más fácil creer que basta con esperar el momento adecuado, que un destello de inspiración resolverá todo, o que la disciplina rígida, por sí sola, garantiza la victoria. Aceptar que existe un método implica asumir responsabilidad. Significa reconocer que, si los resultados no aparecen, no es porque el universo esté en tu contra, sino porque aún no estás aplicando correctamente las leyes que rigen la prosperidad. Esa conciencia asusta. Exige humildad para admitir fallas y valentía para cambiar la forma de actuar. Cuando Wattles habla de ciencia, no se refiere a experimentos de laboratorio, sino a principios universales que funcionan como leyes naturales. Por ejemplo, el pensamiento claro dirige la energía. La acción organizada transforma la energía en resultados. Un entorno favorable sostiene. Así como la gravedad no depende de la creencia para existir, la ciencia de la prosperidad no depende de la suerte para funcionar. Siempre está operando, lo reconozcas o no. La diferencia está en aprender a aplicarla conscientemente. Toma ahora una idea inspiradora que llevas tiempo guardando. Tal vez sea iniciar un proyecto, mejorar tu salud o aprender una nueva habilidad. Escríbela en una frase simple. Ahora pregúntate, ¿qué acción práctica puedo aplicar en 24 horas para dar vida a esta idea? Puede ser una llamada, una investigación, un agendamiento, una pequeña decisión concreta. Lo importante es mover la idea del campo invisible al campo visible. Ese pequeño gesto es el pabilo que conecta la inspiración con la realidad. Muchos repiten frases como: creer es suficiente. Y si pienso en positivo, las cosas sucederán. Algún día todo se alineará. Pero Wattles rompe con esas ilusiones. Él muestra que creer sin actuar es como planear sin ejecutar. Es vivir en la promesa, nunca en la entrega. La revelación contraintuitiva es dura, pero liberadora. No basta con creer, es necesario actuar de manera organizada. Otro punto poderoso es que, siendo ciencia, la prosperidad es replicable. No se trata de un secreto guardado por unos pocos, sino de un patrón accesible para todos. Así como cualquiera puede aprender a sembrar y cosechar si respeta las leyes de la agricultura, cualquier persona puede prosperar si respeta las leyes de la prosperidad. El suelo no distingue entre quien siembra con fe y quien siembra con duda, responde a quien siembra correctamente. Ahora que entendiste esta revelación contraintuitiva, es momento de dar un paso aún más concreto. Al fin y al cabo, comprender que el éxito es científico es solo el comienzo. Vamos a ver la técnica aplicable para salir de la trampa, uniendo la visión de Hill, Carnegie, Allen y Wattles en un método práctico que cualquier persona puede aplicar hoy. Hemos desenmascarado la trampa que aprisiona a tantas personas, el apego a la inspiración pasajera, a la disciplina rígida sin dirección y a la creencia ingenua de que el éxito es fruto del azar. También vimos, con Wattles, que la prosperidad es ciencia, un proceso organizado, replicable y accesible a todos. Ahora llegamos al punto decisivo, cómo salir de esa trampa en la práctica. No se trata de fórmulas mágicas ni de atajos ilusorios. La técnica que conocerás aquí es simple, pero exige aplicación constante. Es el camino que transforma fragmentación en unidad, desorden en claridad, potencial en resultado. La técnica se apoya en 3 pilares, cada uno indispensable. 1. Claridad absoluta, saber exactamente lo que se quiere. 2. Organización práctica, transformar intención en un plan estructurado. 3. Acción consistente o ejecutar diariamente, incluso en pequeños pasos. Estos 3 elementos funcionan como las patas de un trípode. Si falta una, todo el sistema se derrumba. Claridad sin organización genera sueños vagos. Organización sin acción genera listas interminables. Acción sin claridad genera esfuerzo desperdiciado. Solo la unión de los 3 crea un movimiento real y sostenible. La primera etapa es definir con nitidez el objetivo. Eso significa salir de la generalidad y entrar en el detalle. No basta con decir quiero prosperar o quiero ser feliz. Claridad absoluta exige precisión. En lugar de quiero más dinero, pregúntate, ¿cuánto exactamente? En lugar de quiero salud, pregúntate, ¿qué hábito quiero desarrollar o eliminar? En lugar de quiero éxito, pregúntate, ¿en qué área específica de mi vida?
Esa definición clara es como la dirección en un GPS. Sin ella, cualquier camino parece servir, pero ninguno lleva al destino correcto. Toma ahora un objetivo que deseas alcanzar. Escríbelo en una frase simple y específica. Cuanto más concreto, mejor. Claridad sin estructura es solo deseo. La segunda etapa es organizar el camino en pequeñas metas y acciones medibles. Aquí entra la ciencia, dividir el gran objetivo en partes ejecutables, con plazos definidos. Ejemplo. Claridad, quiero ahorrar X cantidad en 6 meses. Organización. O definir cuánto guardar por mes. O identificar gastos a reducir. O crear un sistema de seguimiento. Observa, no hay espacio para la adivinación. Cada paso es claro, medible y posible. Toma el objetivo que escribiste y divídelo en 3 etapas. Para cada una, define una acción práctica que puedas iniciar esta misma semana. La tercera etapa es la más desafiante, actuar todos los días, incluso cuando la motivación no esté presente. Aquí reside el secreto de la técnica, la consistencia es más poderosa que la intensidad esporádica. 10 minutos de práctica diaria, a lo largo de un año, valen más que 10 horas de esfuerzo en un solo día. La acción consistente crea ritmo, y el ritmo crea resultados. Anota una acción pequeña que puedas realizar en las próximas 24 horas en dirección a tu objetivo. Hazlo, aunque parezca insignificante. Imagina 2 orillas separadas por un río. En una estás tú hoy, con tus deseos y limitaciones. En la otra, está la vida que deseas construir. Cada acción práctica es como una tabla colocada sobre el río. La primera tabla puede parecer pequeña, pero sin ella no hay travesía. Con cada paso, el puente se completa, hasta que finalmente cruzas con seguridad. El error común es esperar a que el puente esté listo, creyendo que la inspiración o la disciplina por sí solas harán el trabajo. Pero el puente solo existe porque alguien coloca una tabla tras otra. Una persona soñaba con escribir un libro. Tenía ideas, inspiración e incluso disciplina para levantarse temprano todos los días. Pero nunca organizó el proceso. Sus borradores se acumulaban en carpetas y cuadernos, sin conexión. El libro nunca avanzaba más allá de las primeras páginas. Un día decidió aplicar la técnica del trípode. Definió claridad, quiero escribir un libro de 200 páginas en 12 meses. Organizó el camino, dividió el libro en 12 capítulos y estableció metas mensuales. Finalmente, comenzó a escribir una página por día. Al principio, parecía poco. Pero, al cabo de un año, no solo había concluido el libro, sino que ya pensaba en la publicación. Este ejemplo muestra que no es la inspiración lo que sostiene el proceso, sino la unión entre claridad, organización y acción consistente. Una de las claves de esta técnica es entender que los compromisos pequeños, repetidos a diario, valen más que promesas grandiosas. Muchos caen en la trampa de planear cambios radicales, decidir que entrenarán 2 horas al día, que meditarán durante largos periodos o que ahorrarán la mitad de sus ingresos mensuales. Pronto abandonan, porque la carga es demasiado pesada. En cambio, los microcompromisos son sostenibles. 10 minutos de lectura diaria se transforman en varios libros al año. Pequeños ahorros semanales se convierten en grandes reservas financieras. Pasos cortos, pero consistentes, pavimentan el camino hacia la prosperidad. Esta técnica es poderosa porque neutraliza los 3 errores más comunes. Inspiración vacía, la claridad la transforma en objetivo específico. Disciplina rígida y ciega, la organización da dirección al esfuerzo. Creencia ingenua, la acción consistente genera resultados tangibles. Así, en lugar de fragmentación, hay unidad. En lugar de ilusión, hay progreso real. Aquí tienes una forma práctica de aplicar la técnica ya esta semana. Día 1. Claridad absoluta. Escribe tu objetivo principal de forma específica. Día 2. Organización práctica. Divide ese objetivo en 3 etapas principales. Día 3. Microcompromisos. Define una acción pequeña y consistente para iniciar. Día 4. Acción inicial. Ejecuta la primera acción. No esperes perfección, solo muévete. Día 5. Ajuste del camino. Revisa tu acción, ¿es clara, práctica y medible? Ajusta si es necesario. Día 6. Continuidad. Repite la acción diaria, reforzando el hábito. Día 7. Reflexión y expansión. Observa el progreso, por pequeño que sea, y define la próxima semana. Este ciclo semanal, repetido continuamente,
construye resultados exponenciales. Ahora tienes en tus manos una técnica concreta para salir de la trampa. Aprendiste cómo transformar inspiración en claridad, disciplina en organización y creencia en acción consistente. Vimos que el esfuerzo vacío conduce al dolor, que la fragmentación confunde, que la inspiración y la disciplina aisladas engañan, y que solo la técnica organizada crea movimiento real. Pero hay una pregunta que muchos cargan en silencio. Si todo esto funciona, ¿por qué mi vida financiera aún no ha cambiado? Esa es una de las mayores frustraciones del desarrollo personal. No es raro encontrar personas disciplinadas, inspiradas e incluso organizadas, pero que aún sufren con deudas, inseguridad o la sensación de nunca tener lo suficiente. Aquí entra la revelación central de Wattles. La prosperidad financiera no es un premio aleatorio, es una consecuencia inevitable de aplicar las leyes correctas. Muchas personas fueron condicionadas a ver el dinero como algo incierto, casi místico. Y unos creen que la riqueza es un don de pocos. Los otros piensan que depende de la suerte o de oportunidades externas. Y también están quienes ven el dinero como algo sucio, incompatible con la integridad. Estas creencias no solo limitan la acción, sino que crean contradicciones internas. La persona desea prosperar, pero inconscientemente rechaza aquello que busca. Es como remar un bote con fuerza hacia adelante mientras, al mismo tiempo, lo mantiene anclado al fondo. El resultado siempre es el mismo, movimiento aparente, pero ningún progreso real. Wattles trajo una visión revolucionaria. El dinero no es suerte, privilegio ni moralidad. El dinero es energía neutra, que responde a la aplicación inteligente de las leyes universales. Así como la gravedad no privilegia a nadie, las leyes de la prosperidad tampoco hacen distinción. Quien aplica correctamente los principios inevitablemente obtiene resultados. Quien los ignora o distorsiona inevitablemente sufre escasez. Esa neutralidad libera. Porque muestra que la prosperidad no depende de origen, contactos o coincidencias. Depende de claridad, organización y acción consistente aplicadas al campo financiero. Imagina un suelo fértil. Si una persona siembra semillas de maíz, cosechará maíz. Si otra siembra trigo, cosechará trigo. Si no se siembra nada, el suelo permanecerá vacío. El suelo no hace juicios. No privilegia ni castiga. Solo responde de acuerdo con lo que se siembra. Así es el dinero. Es el campo neutro que responde al tipo de acción y mentalidad que cultivamos. Quien siembra claridad, organización y acción consistente cosechará prosperidad. Quien siembra desorden, miedo e inercia cosechará escasez. Un hombre trabajó durante años con dedicación extrema. Llegaba temprano, salía tarde, nunca faltaba. Aún así, su vida financiera permanecía estancada. Él creía que solo el esfuerzo sería suficiente. Pero ignoraba los principios de claridad y organización. Nunca estableció metas financieras claras, nunca controló ingresos y egresos, nunca planeó inversiones. Hasta que un día comprendió que la prosperidad no se trataba solo de trabajar duro, sino de trabajar con ciencia. Organizó sus finanzas, definió objetivos, creó pequeños compromisos semanales. En pocos años, su realidad cambió de forma visible. No fue suerte. No fue milagro. Fue la aplicación inevitable de las leyes que siempre estuvieron allí. Retomemos el trípode de la transformación: claridad, organización, acción consistente, ahora aplicado directamente a la prosperidad financiera. 1. Claridad financiera. Define exactamente lo que deseas. No basta con decir quiero más dinero. Hay que especificar. ¿Cuánto exactamente quieres alcanzar? ¿En cuánto tiempo? ¿Con qué finalidad? Ejemplo de claridad: quiero acumular 50.000 reales en 3 años para invertir en un proyecto personal. 2. Organización financiera. Divide el objetivo en metas prácticas. ¿Cuánto necesitas ahorrar al mes? ¿Qué gastos puedes reducir sin comprometer lo esencial? ¿Qué fuentes extra de ingreso puedes crear? Crea un sistema simple para registrar ingresos y egresos. Puede ser un cuaderno, una hoja de cálculo o incluso una aplicación. Lo importante es transformar los números en mapa, no en misterio. 3. Acción consistente. Actuar todos los días en pequeñas decisiones financieras. Ahorrar aunque sea una cantidad pequeña. Elegir posponer un gasto innecesario. Leer durante 10 minutos sobre finanzas. Invertir un valor simbólico para crear el hábito. Estas acciones, repetidas, se acumulan como intereses compuestos.
Lo que hoy parece poco, en el momento adecuado se transforma en abundancia. Durante los próximos 30 días, haz este compromiso contigo mismo. 1. Escribe tu meta financiera clara. Ejemplo, ahorrar X cantidad en 12 meses. 2. Crea un sistema de seguimiento. Puede ser una hoja de cálculo o anotaciones manuales. 3. Separa diariamente una cantidad, por pequeña que sea. Aunque sea simbólica, el hábito importa más que el valor inicial. 4. Reflexiona semanalmente sobre tu progreso. ¿Qué funcionó? ¿Qué puede ajustarse? Al final de 30 días, no solo tendrás un monto ahorrado, sino que habrás instalado la mentalidad de prosperidad organizada. Uno de los mayores enemigos del progreso financiero es la comparación. Al mirar a quienes ya acumularon riqueza, muchos sienten envidia o inferioridad. Pero comparar el capítulo 1 de tu camino con el capítulo 20 del camino ajeno es ser injusto contigo mismo. La técnica de Wattles enseña que la prosperidad no es una carrera contra otros, sino un alineamiento con las leyes universales. La única comparación válida es entre quien eras ayer y quien te estás convirtiendo hoy. Piensa en un agricultor que planta semillas en tierra fértil. Él no se despierta ansioso al día siguiente preguntando si habrá cosecha. Sabe que la cosecha es inevitable, siempre que cuide la tierra, el agua y la paciencia. Así también es la prosperidad financiera. Cuando claridad, organización y acción consistente se convierten en hábitos, la cosecha es cuestión de tiempo. No hay azar, no hay favoritismo. Solo existe el cumplimiento inevitable de una ley. Ahora comprendes que el dinero no es misterio, ni privilegio, ni casualidad. Es consecuencia inevitable de la aplicación correcta de las leyes universales. Cuando cambias tu claridad, tu organización y tus acciones diarias, la prosperidad financiera deja de ser un sueño lejano y pasa a ser un resultado natural. Cuando pensamos en prosperidad, la primera imagen que surge casi siempre es la del dinero. Y, de hecho, forma parte importante, pues garantiza libertad, elecciones y dignidad. Pero si prosperidad fuese únicamente acumular cifras, muchos que ya conquistaron riqueza estarían plenamente realizados. Y la verdadera prosperidad, según Wattles, no es solo financiera. Es la integración entre cuerpo, mente, relaciones y entorno, de manera que cada área sostenga y expanda a las demás. El dinero es consecuencia, pero es solo una de las columnas del templo de la vida plena. Muchos siguen el camino de la búsqueda financiera sin notar que sacrifican salud, paz o relaciones en el proceso. Un hombre puede acumular riquezas, pero perder la vitalidad por noches mal dormidas. Una mujer puede alcanzar estabilidad económica, pero vivir en un constante vacío emocional. Una persona puede brillar socialmente, pero cargar un cuerpo frágil y descuidado. Ese es el dolor silencioso de la prosperidad incompleta. Cuando el progreso en un área ocurre a costa de la destrucción de las otras. Wattles enseñaba que la prosperidad es un flujo integral. Mente clara, capaz de dirigir energía. Cuerpo sano, con vigor para sostener la acción. Entorno armónico, que favorezca el crecimiento. Relaciones vivas, que alimenten apoyo e intercambio. Acción organizada, que transforme intención en realidad. Cuando una de estas partes es descuidada, la vida pierde ritmo. Es como una orquesta en la que solo toca el violín, bello, pero incompleto. Imagina un árbol. Las raíces representan tu mente, invisibles pero profundas. El tronco es tu cuerpo, soporte firme. Las ramas son tus relaciones, conectándose en varias direcciones. Las hojas y frutos representan tus resultados externos, incluido el dinero. Si solo se cuidan los frutos, pero las raíces se secan, el árbol inevitablemente morirá. Si el tronco se debilita, ni siquiera raíces fuertes evitarán la caída. La prosperidad plena ocurre cuando raíces, tronco, ramas y frutos crecen en conjunto. Un emprendedor alcanzó en pocos años más de lo que jamás soñó financieramente. Tenía casas, autos, viajes, reconocimiento. Pero, a los 40 años, se dio cuenta de que su salud estaba en ruinas y sus relaciones familiares, distantes. Solo al realinear su rutina, equilibrando ejercicios, tiempo de calidad con quienes amaba y prácticas de reflexión, experimentó algo más grande que la riqueza, paz interior. Allí descubrió que la prosperidad sin integración es solo éxito fragmentado. Uno de los mayores errores es intentar compensar la falta en un área con el exceso en otra. Quien no tiene relaciones profundas busca llenar el vacío con compras. Quien descuida la salud intenta anestesiar con trabajo intenso.
Quien carece de claridad mental se ahoga en distracciones externas. Pero la prosperidad no acepta compensaciones. Exige armonía, no exceso aislado. Durante esta semana, haz un inventario honesto de las 4 áreas fundamentales. 1. Mente. ¿Estás cultivando claridad, estudio y reflexión? 2. Cuerpo. ¿Tu salud recibe el cuidado necesario en sueño, alimentación y movimiento? 3. Relaciones. ¿Estás nutriendo conexiones verdaderas o solo contactos superficiales? 4. Entorno. ¿El lugar donde vives y trabajas favorece o drena tu energía? Asigna una nota del 0 al 10 a cada una. Observa si hay áreas infladas y otras descuidadas. La práctica verdadera es buscar equilibrio, no perfección inmediata. La vida integrada funciona como una orquesta. Si cada músico toca aislado, incluso con maestría, el resultado será ruido. Pero cuando hay un director, la conciencia alineada, cada instrumento se convierte en parte de una sinfonía armónica. Así también es la prosperidad. Un director invisible, alineando mente, cuerpo, relaciones y acción en un solo flujo. 1. Dibuja un círculo y divídelo en 4 partes: mente, cuerpo, relaciones y entorno. 2. Escribe en cada parte una acción simple que puedas practicar hoy mismo. O en la mente, leer 10 minutos con atención plena. O en el cuerpo, caminar 20 minutos. O en las relaciones, enviar un mensaje genuino a alguien querido. O en el entorno, organizar un pequeño espacio de la casa o del trabajo. 3. Al final del día, percibe cómo pequeñas acciones en diferentes áreas generan una sensación de armonía. La prosperidad no es estática, es un estado vibracional. Es cuando cada parte de la vida emite una nota que, en conjunto, crea música. Es en ese estado que el dinero fluye con naturalidad, porque ya no se busca como escape, sino como expresión de un alineamiento interno. Una persona integrada atrae oportunidades, inspira confianza y sostiene resultados. No porque se esfuerce en exceso, sino porque su propia presencia se vuelve magnética. Vemos que la prosperidad no es solo cuenta bancaria, sino integración viva. Es raíz, tronco, rama y fruto en crecimiento conjunto. Es mente, cuerpo, relaciones y entorno en armonía. Muchas veces, cuando alguien decide cambiar de vida, la primera arma que empuña es la disciplina. Se levanta temprano, crea rutinas rígidas, sigue reglas al pie de la letra, elimina placeres y se coloca en una prisión autoimpuesta. Por un tiempo, los resultados parecen aparecer. Pero poco a poco surge un vacío, un cansancio y, en muchos casos, una rebelión silenciosa contra la propia rigidez. Ese es el dolor de la disciplina ciega, cuando lo que debería ser herramienta de libertad se convierte en cadena de hierro. Es común ver personas que creen que cuanto más rígidas sean, más rápido llegarán a la prosperidad. Siguen dietas extremas, rutinas de trabajo sin pausas, agendas sin respiro. Al principio, el cuerpo obedece. Pero después de semanas o meses, la mente comienza a resistir y la vida pierde ligereza. Es como si la disciplina, en lugar de ser puente hacia el futuro, se convirtiera en un muro que aprisiona en el presente. Una cuerda estirada más allá del límite no genera música, se rompe. Wattles nunca predicó la disciplina como fin en sí misma. Para él, la disciplina solo tiene valor cuando es flexible, consciente y alineada a un propósito mayor. Disciplina sin adaptación es esclavitud. Pero disciplina afinada es fuerza. Así como un instrumento necesita tensión para producir sonido, también requiere ajustes delicados para no romperse. La verdadera disciplina es aquella que sabe cuándo insistir y cuándo adaptar, cuándo avanzar con rigor y cuándo permitir descanso. Piensa en un violín. Si la cuerda está demasiado floja, no produce música. Si está demasiado estirada, revienta. Solo cuando encuentra la tensión correcta puede generar armonía. Así también es la vida disciplinada. Flojedad genera dispersión. Exceso genera ruptura. El equilibrio consciente es lo que sostiene la prosperidad. Una persona decidió cambiar radicalmente su vida. Creó una rutina de levantarse a las 5 de la mañana, trabajar 14 horas diarias, leer 3 libros por mes y nunca permitirse descanso. Al inicio, se sintió fuerte. Pero en poco tiempo, el cuerpo enfermó, las relaciones se enfriaron y la mente colapsó. Fue solo cuando comprendió que disciplina no era sinónimo de rigidez que encontró equilibrio. Comenzó a levantarse temprano, pero respetando al cuerpo. Estudiaba con intensidad, pero con pausas conscientes. Trabajaba firme, pero reservaba tiempo para las relaciones.
Y así descubrió que la verdadera disciplina es armonía, no rigidez. Para no caer en la trampa de la disciplina ciega, es necesario aplicar 3 filtros antes de asumir cualquier rutina o hábito. 1. Propósito. ¿Esta práctica me acerca o me aleja de mi objetivo mayor? 2. Sostenibilidad. ¿Puedo mantener esto por meses o años sin destruirme en el proceso? 3. Flexibilidad. Si la vida cambia, ¿puedo adaptar esta práctica sin abandonarla? Si una rutina no pasa por estos 3 filtros, tarde o temprano se convertirá en peso, no en palanca. 1. Elige un hábito disciplinario que sigas hoy. Ejemplo, levantarse muy temprano, estudiar X horas, trabajar sin pausas. 2. Pregúntate. ¿O está demasiado flojo, no genera impacto? ¿O está demasiado estirado, genera desgaste y dolor? ¿O está en la tensión correcta, genera resultados sin destruir? 3. Ajusta el hábito de acuerdo con la respuesta. La disciplina ciega cobra un precio alto. En la mente, transforma motivación en presión. En el cuerpo, desgasta energía vital. En las relaciones, aleja personas por ausencia o irritabilidad. En la productividad, genera picos cortos de rendimiento seguidos de caídas prolongadas. Ese es el paradoxo. Quien busca ser más productivo mediante rigidez, en realidad se vuelve menos productivo a largo plazo. La disciplina consciente es diferente. No aprisiona, libera. Permite confiar en el proceso, sin necesidad de látigo constante. Genera consistencia con ligereza. Crea flujo en lugar de tensión permanente. Así como la respiración alterna entre inhalación y exhalación, la disciplina real alterna entre esfuerzo y descanso. El secreto es no perder el ritmo, pero tampoco violentar el compás. Ahora entiendes que disciplina no es rigidez ciega, sino armonía consciente. No se trata de cuerdas flojas ni de cuerdas rotas, sino de la tensión justa que genera música. Muchos creen que la prosperidad es fruto de un camino recorrido en soledad. Que basta con fuerza de voluntad, disciplina extrema y esfuerzo incansable para conquistar todo lo que desean. Ese pensamiento crea un aislamiento silencioso. La persona se encierra en sí misma, evita pedir ayuda, rechaza apoyo y se culpa constantemente por no poder sostener el peso del mundo sola. Pero lo que ocurre, inevitablemente, es el agotamiento. La mente se vuelve pesada, el cuerpo se desgasta y hasta los sueños más nobles empiezan a perder brillo. El esfuerzo solitario es como remar contra la corriente con un solo brazo. Por más energía que exista, la dirección será torcida y la fatiga llegará rápido. Wattles enfatizaba que el individuo es responsable de su propia transformación, sí, pero jamás predicó el aislamiento como camino. Según él, la verdadera prosperidad nace de la cooperación silenciosa con las leyes universales y también del intercambio invisible entre las personas. Nadie crece solo. Incluso el acto más individual, como escribir, estudiar o trabajar, se apoya en un legado que viene de generaciones. Libros escritos, ideas compartidas, estructuras creadas por otros. La ilusión del esfuerzo solitario se derrumba cuando entendemos que toda conquista es, en algún nivel, coautoría entre nosotros y el mundo. Imagina un río caudaloso. Una persona entra con su canoa y decide remar contra la corriente, sola, creyendo que la victoria está en demostrar fuerza y resistencia. Gasta energía, se agota y avanza poco. Ahora imagina a esa misma persona aprendiendo a usar la corriente a su favor. En lugar de luchar, alinea sus remos, permite que el flujo natural impulse el movimiento y acepta la ayuda del propio río. Así, recorre mayores distancias, con menos desgaste y más sabiduría. La vida es ese río. Y el esfuerzo solitario es remar contra el flujo. La verdadera inteligencia es aprender a cooperar con la corriente. Una persona soñaba con construir un proyecto grandioso. Decidió que lo haría todo sola, pues creía que pedir ayuda era signo de debilidad. Trabajó sin parar, ignoró consejos, se aisló de familiares y amigos. El proyecto avanzó algunos pasos, pero junto con él llegaron noches mal dormidas, ansiedad, salud frágil y un sentimiento creciente de soledad. Un día, ya exhausta, esa persona decidió compartir su visión con otros. Para su sorpresa, encontró quienes creyeron en su idea, quienes tenían habilidades complementarias y quienes ofrecieron apoyo. Lo que antes parecía un peso insoportable se transformó en una travesía fluida. No porque la carga disminuyera, sino porque fue dividida. Para disolver la ilusión del esfuerzo solitario, es necesario cultivar el hábito de la conexión consciente. 3 prácticas simples ayudan a romper el aislamiento.
1. Reconoce lo que ya recibiste. Todo lo que usas, conocimiento, herramientas, caminos, ya fue construido por alguien. Ese reconocimiento genera gratitud y abre espacio para más cooperación. 2. Acepta ayuda sin culpa. El apoyo no disminuye el mérito. Al contrario, amplifica resultados. Todo árbol necesita suelo, sol y agua, no existe crecimiento aislado. 3. Ofrece antes de pedir. La mejor forma de crear redes sólidas es colocarse también como fuente de apoyo. Cuando extiendes la mano, naturalmente encontrarás manos extendidas de vuelta. El círculo de apoyo. 1. Toma papel y lápiz. 2. Escribe 3 situaciones actuales en las que sientas que cargas el peso en soledad. 3. Al lado de cada una, anota una persona, grupo o recurso que podría estar involucrado. 4. Pregúntate, ¿por qué no estoy permitiendo esta ayuda? 5. Da el primer paso, comparte la carga, aunque sea en pequeña escala. La creencia en el esfuerzo solitario cobra un precio alto. En la salud mental, genera soledad, autocrítica y ansiedad. En la salud física, produce agotamiento, insomnio y desgaste corporal. En los resultados, disminuye alcance y velocidad, ya que no aprovecha el poder de la colaboración. En la visión del mundo, limita horizontes, pues impide el contacto con otras perspectivas. Esta es la verdad dura, nadie llega lejos en soledad. Insistir en lo contrario es elegir el camino más lento, más pesado y más doloroso. Cuando permites que otros participen en tu jornada, algo cambia. El peso se distribuye. Las ideas se multiplican. La energía se renueva. La prosperidad no se construye en muros individuales, sino en puentes colectivos. La fuerza no está en cargar todo en solitario, sino en conectarse al flujo mayor que ya existe. Al comprender la ilusión del esfuerzo solitario, puedes ver la riqueza que existe en caminar acompañado, en abrirse al apoyo y en aprender a cooperar con el flujo. En un mundo donde todo se exhibe en vitrinas digitales, la comparación se ha convertido en un veneno invisible. Una persona mira a su alrededor y ve a otros conquistando más rápido, viviendo experiencias distintas, mostrando resultados que parecen inalcanzables. Lo que antes era inspiración se transforma en prisión mental. La comparación constante crea 2 efectos. 1. Inferioridad, nunca seré suficiente. 2. Superioridad frágil, estoy mejor que ellos, ¿pero hasta cuándo? Ambos corroen la esencia, robando enfoque y drenando energía que debería dirigirse a la construcción de uno mismo. Según Wattles, la vida no es una competencia por la escasez, sino una expansión continua hacia la abundancia. Él afirmaba que comparar el propio camino con el de otra persona es negar la singularidad de la propia jornada. La comparación distorsiona la percepción del tiempo y del resultado, haciendo creer que estamos atrasados o adelantados en una carrera que, en realidad, no existe. Imagina 2 jardines. Uno florece en mayo, el otro solo en septiembre. Uno produce rosas, el otro genera lirios. Sería absurdo esperar que ambos crecieran y florecieran de la misma forma, al mismo ritmo, en el mismo mes. Así también es la vida, cada ser humano es un jardín único, con semillas propias, tiempos distintos y flores que no necesitan imitar a las del vecino para tener valor. Una persona observaba constantemente los avances de colegas y conocidos. Cada victoria ajena era vivida como una derrota personal. Incluso al conquistar algo importante, no sentía alegría, pues siempre había alguien que ya estaba un paso adelante. Esa persona solo encontró alivio cuando comprendió que la comparación no mide valor, solo roba energía. Empezó a concentrarse en compararse con quien era ayer, y no con quien estaba al lado. Y fue en ese movimiento que regresó la paz. Para romper la comparación constante, cambia la regla externa por una regla interna. 3 preguntas pueden guiar esta práctica. 1. ¿Qué conquisté en relación con quien era ayer? 2. ¿En qué aspecto mi vida se expandió, aunque sea mínimamente, en este último mes? 3. ¿Qué puedo mejorar sin depender del ritmo o del desempeño de nadie? Cuando la comparación deja de ser con otros y pasa a ser contigo mismo, nace un camino de crecimiento saludable. 1. Reserva 5 minutos al final del día. 2. Anota una victoria, por pequeña que sea, en relación contigo mismo. 3. Sin mirar hacia afuera, registra solo tu propia expansión. 4. Con el tiempo, ese diario se convertirá en la prueba viva de que estás avanzando, sin necesidad de la regla ajena. La mente que vive comparando paga caro. Pierde energía creativa, porque siempre mira hacia afuera.
Y alimenta frustraciones, ya que el progreso ajeno nunca se detiene. Sabotea conquistas personales, reduciéndolas a nada frente a lo que otros ya hicieron. La vida no es carrera. Es jardín. Y cada jardín florece a su tiempo. Al entender que compararse con los demás es desperdiciar energía, surge un nuevo desafío: lidiar con las expectativas externas. Incluso sin compararse, muchas veces el dolor viene de otro lugar, el peso de lo que los demás esperan que seamos o hagamos. Desde temprano, estamos rodeados de expectativas. De la familia, que proyecta sueños no realizados. De la sociedad, que impone patrones de éxito. De amigos, que esperan versiones específicas de nosotros. Incluso de desconocidos, que opinan sin conocernos. Muchos pasan años, hasta décadas, viviendo no su propia vida, sino la vida que otros idealizaron. Y con eso surge el peso, una existencia moldeada para agradar, sin espacio para la autenticidad. Es como usar una ropa que nunca queda bien, apretada en algunas partes, holgada en otras, incómoda en todas. Para Wattles, la prosperidad solo florece cuando nace de la expresión plena del verdadero yo. Ceder constantemente a las expectativas externas es traicionarse a sí mismo. Y quien vive en traición interna jamás encuentra expansión. Él defendía que cada individuo tiene el derecho y el deber de manifestar su singularidad, aunque eso contradiga lo que el mundo espera. Porque prosperidad no es obediencia, es creación. Imagina a un actor que, desde temprano, se pone diferentes máscaras para agradar al público. Nunca muestra su verdadero rostro, solo los personajes que otros quieren ver. Con el tiempo, llega a olvidar cómo es su propio rostro. Así sucede con quien vive bajo las expectativas externas, la identidad real se pierde bajo capas de máscaras. Y el precio de esa pérdida es altísimo. Una persona creció escuchando que debía seguir una carrera específica, tener cierto estilo de vida y comportarse de determinada manera. Siguió el guión, agradó a todos, pero por dentro solo había vacío. Lo que parecía éxito, en realidad era prisión. Solo cuando decidió contrariar esas expectativas, aunque enfrentando críticas y desaprobación, descubrió que la prosperidad es caminar con la propia voz, no con la voz de los demás. Para romper el peso de las expectativas externas, es necesario crear espacio para la autenticidad. 3 pasos prácticos ayudan en ese proceso. 1. Identifica, pregúntate qué estoy haciendo por elección genuina y qué hago solo para agradar. 2. Cuestiona, si nadie opinara, ¿aún así lo haría? 3. Decide, siempre que sea posible, ajusta el camino para reflejar lo que es verdad para ti, y no lo que esperan de ti. 4. Escribe 2 columnas en una hoja. O columna 1, cosas que haces para cumplir expectativas externas. O columna 2, cosas que haces porque realmente lo deseas. 5. Observa cuál columna es mayor. 6. Elige una acción de la columna 1 y empieza a reemplazarla por algo de la columna 2. Esa práctica simple planta semillas de autenticidad en la vida cotidiana. Quien vive preso a las expectativas ajenas pierde. Es su propia voz, sustituida por un coro externo. La energía vital, drenada por el esfuerzo constante de agradar. El sentido de vida, porque el camino nunca parece realmente propio. No hay prosperidad en vivir de máscaras. Solo la autenticidad puede sostener una expansión verdadera. Al percibir el peso de las expectativas ajenas, la mente empieza a liberarse. Pero existe otra prisión aún más sutil, el autoengaño y las excusas internas, que muchas veces son más destructivas que cualquier presión externa. Muchas personas creen que la prosperidad depende únicamente de una disciplina férrea, levantarse a horas exactas, cumplir rutinas sin fallar, seguir reglas con obediencia casi militar. Al principio, esa rigidez genera sensación de control. Pero con el tiempo, la vida real, llena de imprevistos, cambios y exigencias inesperadas, demuestra que disciplina sin flexibilidad es prisión, no progreso. Es como alguien que intenta mantenerse siempre erguido sin nunca inclinarse. Tarde o temprano, el cuerpo se quiebra. Wattles nos advierte que la disciplina solo tiene valor cuando está ajustada al flujo de la vida. La disciplina sirve al objetivo, no al contrario. Cuando se transforma en idolatría de la rutina, deja de ser palanca y se convierte en cadena. Él defendía la disciplina como música, debe estar afinada, no tensada hasta romperse. Una cuerda de guitarra, si está demasiado floja, no emite sonido. Si está demasiado estirada, se rompe. Pero afinada correctamente, crea armonía que emociona. Así es la disciplina, sin ella,
no hay consistencia. En exceso, hay agotamiento. En equilibrio, hay progreso duradero. Una persona seguía una rutina rígida, se despertaba a las 5 de la mañana, leía siempre a la misma hora, trabajaba sin pausas, entrenaba diariamente sin escuchar a su cuerpo. Por fuera, parecía ejemplo de disciplina. Por dentro, estaba exhausta, enferma e infeliz. Solo cuando aprendió a ajustar su rutina a las necesidades reales, escuchando al cuerpo, adaptando horarios y dando espacio a lo inesperado, logró prosperar con salud. 1. Haz una lista de tus principales hábitos diarios. 2. Pregunta, ¿este hábito me acerca a mi objetivo o solo me ata a una rutina? 3. Para cada hábito, define un margen de flexibilidad. ¿Cuándo puedo ajustarlo sin culpa? La disciplina verdadera no es hacer siempre lo mismo, sino garantizar constancia con adaptación inteligente. Hoy, elige un hábito rígido y haz un pequeño ajuste. Puede ser cambiar la hora, reducir el tiempo o adaptar la forma. Observa, ¿esto debilitó tu objetivo o solo trajo ligereza? Este ejercicio muestra que la flexibilidad puede fortalecer, no debilitar. El costo oculto de la disciplina ciega es perder vitalidad, salud e incluso claridad de propósito. La prosperidad no nace de la rigidez absoluta, sino del equilibrio afinado entre constancia y adaptación. Muchos creen que el éxito es fruto únicamente de la propia determinación. Si soy lo suficientemente fuerte, llegaré solo. Esa visión crea héroes solitarios, siempre sobrecargados, incapaces de pedir ayuda o reconocer el valor del entorno y de las conexiones humanas. ¿El resultado? Soledad, agotamiento y ciclos interminables de esfuerzo que no se sostienen. Wattles rompe con la ilusión del esfuerzo aislado al afirmar que la prosperidad depende también del entorno y de las conexiones. Él defendía que, así como ningún fuego se mantiene encendido sin leña, ningún ser humano sostiene el progreso sin el apoyo de relaciones, asociaciones y ambientes favorables. La prosperidad no es una conquista solitaria, sino un flujo colectivo. Imagina una llama encendida en medio del frío. Sin leña, se apaga rápidamente, por más intensa que sea. Con leña adecuada, se mantiene, crece y calienta a todos alrededor. Así también es la jornada personal, no importa la intensidad inicial, sin apoyo externo, tarde o temprano la llama de la motivación se apaga. Una persona decidió construir su negocio sin ayuda, rechazando consejos y tratando de dominar todas las áreas sola. Trabajaba hasta el agotamiento, pero los resultados eran pequeños. Solo cuando aceptó apoyo de socios, buscó un ambiente propicio y construyó una red de conexiones, la prosperidad comenzó a florecer. El esfuerzo individual, ahora sumado a la energía colectiva, se multiplicó. 1. Escribe 3 áreas de tu vida donde sientas esfuerzo solitario. 2. Para cada área, anota una persona, un entorno o un recurso que podría sostener tu camino. 3. Da el primer paso para buscar ese apoyo. La prosperidad crece cuando es nutrida por redes, no solo por fuerza aislada. Hoy, elige una tarea que siempre intentas resolver solo. Compártela con alguien, pide orientación o acepta ayuda. Observa cómo el peso se vuelve más liviano y los resultados pueden llegar más rápido. La ilusión del esfuerzo solitario alimenta agotamiento y frustración. Wattles muestra que la prosperidad es fruto de integración, fuerza personal y entorno favorable y conexiones genuinas. Así como el fuego necesita la leña, la jornada humana necesita apoyo externo. Después de recorrer este camino, queda claro que la verdadera prosperidad no nace de atajos fáciles, ni de fórmulas aisladas. ¿Cuántas veces intentaste aplicar una técnica, seguir una rutina o repetir frases motivacionales, solo para darte cuenta de que, por más esfuerzo que pusieras, parecía que no avanzabas? Eso sucede porque la vida no se transforma con fragmentos. La prosperidad es fruto de la integración, mente clara, cuerpo en acción y entorno favorable. Napoleón Hill trajo la visión de la mente creadora. Carnegie reveló la fuerza de las relaciones humanas. Allen mostró la disciplina del pensamiento. Y Wattles dejó claro que nada de eso genera resultados sin la acción organizada, científica y práctica. El poder no está en elegir solo a uno de ellos, sino en unir todos los principios en armonía. Es como una orquesta, cada instrumento tiene su belleza, pero solo juntos crean la música que toca el alma. Y quizás esa sea la revelación más poderosa, no necesitas vivir fragmentado, atrapado en ciclos de esfuerzo vacío. Puedes alinear mente, palabra y acción, y transformar el conocimiento en vida real. La pregunta ahora es, ¿qué harás con todo esto?
Porque la inspiración sin movimiento es como una vela sin mecha. El momento de encender la llama de tu transformación es ahora. De todo lo que escuchaste aquí, ¿qué fue lo que más resonó contigo? ¿Qué metáfora, qué práctica o qué revelación sientes que puedes aplicar en tu vida a partir de hoy? Escribe tu respuesta en los comentarios. Lo que compartas puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer para también encontrar claridad y transformación. Si este mensaje te trajo claridad, imagina lo que aún vamos a construir juntos en los próximos vídeos. Así que forma parte de esta comunidad, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este contenido con alguien que necesita escucharlo hoy. Este es tu espacio de crecimiento, y eres muy bienvenido a caminar con nosotros en esta jornada. Hasta la próxima.